Hola muchachos, muchachas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, Vamos a ver un pequeño video que hace referencia a lo que es la unidad del álgebra, ¿ya? Dentro de las cosas que tenemos que tener claras, antes de empezar a ver propiamente tal el lenguaje algebraico, ¿ya? Es al revisar los elementos de las cuatro operaciones básicas, sobre todo los que hacen referencia a el resultado de cada uno de estos. ¿Ya? En la suma, por ejemplo, tenemos la suma o el total. En la multiplicación tenemos el producto. En la resta tenemos la diferencia y en la división tenemos el cociente. Esto nos va a servir porque después nos va a dar una pista de qué es lo que tenemos que hacer, cuál de las cuatro operaciones básicas tenemos que ocupar en la traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. ¿Ya? Entonces tenemos lenguaje algebraico y tenemos una serie de frases, ¿ya? Que hacen referencia a un número desconocido y a una operación. Nosotros al leer esta frase tenemos que identificar cuál es la operación y qué valor le vamos a asignar a este número desconocido. Como no lo conocemos, le asignamos a estos números una letra, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice la suma de dos números. ¿Cómo hacemos la suma de dos números en este caso? Ya sabemos que la operación a la que está haciendo referencia el ejercicio, ¿ya? Es, es la suma, ¿verdad? Y que hay dos números que son desconocidos. Estos dos números desconocidos se notan con una letra. ¿Cuál letra? Da exactamente lo mismo que letra. Veamos en este caso, un número sumado a otro número. También está haciendo referencia a la suma, ¿verdad? Y está hablando de dos números que son desconocidos. Por lo tanto, nuevamente asignamos dos letras distintas. Da lo mismo que letra, ¿ya? Lo importante es que sean distintas. Veamos acá, la diferencia entre dos números. Recordemos que cuando hablamos de la diferencia hacíamos referencia a la resta. Ya sabemos que tenemos que restar. ¿Qué tenemos que restar? Dos números. Estos números no los conocemos, son desconocidos, así que asignamos dos letras. No importa cuáles sean, podría haber sido R y P, por ejemplo. Aquí dice, un número reducido en 5. Este número no lo conocemos, le asignamos una letra, por lo tanto, y como dice reducido, lo ponemos como menos. X menos 5. Veamos acá. El producto de dos números. Recordemos que cuando habíamos hablado del producto, estamos hablando de una multiplicación de dos números, en este caso, que no conocemos, por lo tanto son dos letras. Ahí está. Aquí entre medio recordemos que hay una multiplicación. En el álgebra no se suele poner el signo de la multiplicación. No se pone nada. Por eso aquí dice 3 multiplicado por 2, 3, 2, ¿verdad? Y no aparece nada entre medio. Igual que aquí, en este caso, en el caso del 2i. Veamos aquí, dice 4 por un número. Aquí nos está diciendo que es multiplicación y nos dice que tenemos que asignar un valor. 4i. ¿Ya? Veamos acá. 8 dividido entre un número. Aquí nos está diciendo que tenemos que dividir, ¿verdad? ¿Entre qué? Entre un número que no conocemos. Por lo tanto, queda 8 partido por x o 8 dividido x. Da lo mismo, se puede expresar como fracción o como división. ¿Ya? Veamos acá el cociente de dos números. El cociente hacía referencia al resultado de la división, ¿verdad? De dos números. Ahí está. ¿Verdad? Dos números desconocidos, por lo tanto, dos letras desconocidas. Muy bien. En relación a las expresiones algebraicas hay que entender que una expresión algebraica, como la que tenemos acá, ¿ya? Está compuesta por varios términos algebraicos, ¿ya? Los términos algebraicos los identificamos porque están separados por un signo más o un signo menos. Por lo tanto, el término algebraico sería aquí AB,
después vendría menos x y después vendría más 2x cuadrado y elevado a 5 partido por 3. Ahí están los tres términos algebraicos, ¿ya? Los términos algebraicos se componen de dos partes, el coeficiente numérico y el factor literal. En este caso, en el término AB, ¿cuál es el coeficiente numérico? 1. ¿Por qué 1? Porque 1 por cualquier elemento va a ser ese mismo elemento. En este caso, 1 por AB es AB. ¿Ya? Recordemos que el 1 es el elemento neutro en la multiplicación. ¿Cuál sería el factor literal acá? AB. ¿Verdad? Entonces 1 por AB me va a dar AB. Veamos acá, menos X. ¿Cuál sería el factor numérico? Menos 1, porque este menos me está indicando que hay un valor negativo, ¿ya? Por eso es menos 1. ¿Y cuál es el factor literal? X. Veamos acá, ¿cuál sería el coeficiente numérico? Ahí tenemos el 2 y tenemos el 3, por lo tanto sería 2 tercios, ¿ya? Y el factor literal sería todo el resto, ¿ya? X cuadrado y 5, ¿ya? Eso en referencia a lo que hace, a lo que estamos viendo con expresiones algebraicas. Veamos lo que nos dice el power en la valorización. Cuando tenemos que valorizar, ¿ya? Es importante que anotemos primero la expresión sin las letras y después vamos a ir reemplazando las letras con los números que nos dicen en el enunciado. Veamos. Aquí tenemos el 2, ¿verdad? Bajamos el 2 y después viene la X. La X me dice que es menos 3, por lo tanto no pongo X. ¿Qué voy a poner acá? Menos 3 elevado a 2, ¿verdad? Por, como no hay ningún signo, no hay ninguna operación entre medio, asumimos que es un por, ¿verdad? Sería por 2 en este caso, porque el i lo reemplazamos por el 2. Aquí el x lo reemplazamos por el menos 3, ¿verdad? Más 3 y reemplazamos el i por 2 nuevamente. Y ahí tenemos la valorización de la expresión. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Resolver. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto sería? Sería 9 positivo. ¿Por qué positivo? Por la ley de los signos, que me dice que menos por menos es igual a más, ¿verdad? Y 3 por 3, 9. Bajamos el 2 y ahí hay una multiplicación y aquí hay otra multiplicación y bajamos el 2. ¿Cuánto nos daría? 2 por 9, 18 por 2 serían 36. Ya, 36 iría acá. Después, mira, menos por menos. No pueden haber dos signos menos juntos. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se aplica la ley de los signos. ¿Y qué me queda? Más. Más, ¿qué cosa? 3. El 3 lo bajamos porque no hay ninguna operación con este 3. Y después bajamos el más y me queda 3 por 2, que sería 6. Y por último bajamos el menos 5. Veamos si es efectivo. Perfecto. 36 ahora. Más 3 serían 39. Más 6 serían 45. Menos 5 nos darían entonces 40. Listo, chiquillos. Espero que les haya quedado claro. Si no, ustedes saben que me pueden enviar sus dudas por el Google Classroom y yo las voy a ir respondiendo a medida que vayan llegando. Eso, y nos vemos en otro video la próxima semana.